Muchas gracias. Esta es una mañana sorprendente, asombrosa, ¿no es cierto? Sí, sé que han estado esperando esto y yo también. Simplemente estoy emocionado y contento en estar con ustedes estos días. Quiero agradecerle a todas las personas de Grace to You que hicieron esto posible y todas las personas en Respuestas en Génesis. Simplemente ha sido un tiempo maravilloso de comunión realmente para los dos ministerios unirse para hacer que esto sea una realidad, y estoy emocionado por estar aquí con ustedes también. Necesito agradecer por ser parte de la familia de Grace to You. Ustedes realmente lo son. La gente con frecuencia cuando me conocen dicen, te he escuchado en la radio por mucho tiempo y me siento como si te conociera. Y mi respuesta estándar es, sí me conocen, eso es lo único que hay por conocer. Me acuerdo cuando mi hijo Mark estaba en la preparatoria, estaba tratando de entender a su papá y me dijo un día, papá, sabes, cuando predicas realmente eres especial, pero el resto del tiempo simplemente no eres muy especial. Entonces, ustedes tienen lo mejor. Realmente no es mejor que Grace to You y escuchar la palabra de Dios siendo enseñada. Y sé que ustedes aman la palabra, sé que por eso están aquí. Realmente no están aquí por mí, sino por su amor a la palabra de Dios, y eso simplemente es el gozo más alto y privilegio para mí, tener una pequeña función en tener en ustedes y transmitirles la palabra de Dios. Conforme pensamos esta semana en recuperar una cosmovisión bíblica, hay una necesidad desesperada por hacer solo eso. Como cristianos, nos gustaría pensar que los cristianos en general, ciertamente los cristianos evangélicos, tienen una cosmovisión bíblica, pero realmente no es el caso. De hecho, estaba leyendo una encuesta recientemente que decía que un 30% de los cristianos que confiesan que profesan ser cristianos, 30 a 40% de ellos tienen una cosmovisión bíblica. Realmente no estoy seguro de lo que significa ser un cristiano sin una manera de pensar bíblica. Podría significar que solo eres cristiano en nombre, o podría significar que eres más bien un cristiano infantil, porque una cosmovisión bíblica es a lo que llegas cuando estudias la palabra de Dios. Entonces podremos entenderlo si fuera un creyente nuevo que realmente no habría estudiado la palabra de Dios y no tuviera un entendimiento plenamente organizado de la revelación de Dios, de tal manera que pudiera interpretar todo en el mundo de una manera bíblica. Pero ser un cristiano y declararse cristiano y rechazar la noción de una cosmovisión bíblica sería una contradicción absoluta en términos. Que habiendo dicho eso, parte de lo que contribuye a la ausencia de una cosmovisión cristiana entre los cristianos profesantes es que hay tantos en el liderazgo que no tienen una cosmovisión cristiana, y quiero decir liderazgo de alguna manera en el cristianismo, en donde se manifiesta en particular es en la disposición por parte de los evangélicos, de cristianos profesantes, de cooperar con el mundo. No hay comunión entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Vamos a ver eso esta mañana. Entonces tenemos que entender que tener una cosmovisión bíblica es estar totalmente apartado del mundo. No hacer una alianza con el mundo, no tener cooperación con el mundo. Y voy a tratar de mostrarles lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de eso. Tengo mucho en mi mente y unas cuantas cosas en mis notas aquí. Entonces, pónganse cómodos, preparen su Biblia y veamos juntos la palabra de Dios. Y quiero comenzar a manera de introducción en 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4. Con la gran realidad de que Dios es amor perfecto. Dios es amor perfecto. En 1 de Juan 4, versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor perfecto, así como es perfecto en todo elemento
justo de su naturaleza. Abajo en el versículo 11 de nuevo dice, Dios nos ha amado y si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Después de nuevo, allá abajo en el versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Solo quiero establecer entonces que Dios es amor, Él es amor perfecto, y en la palabra de Dios, el amor perfecto de Dios es revelado tanto en gracia común como en gracia redentora. Pero habiendo dicho que Dios es amor, quiero pasar al opuesto de eso y también decir, y este va a ser un poco diferente en términos de cómo lo reciben, que Dios también es capaz de odio perfecto. Odio perfecto. De manera necesaria. Si Dios es amor perfecto, entonces Él, de manera necesaria, debe odiar cualquier cosa que dañe o amenace el objeto de ese amor perfecto. Y para que eso quede claro bíblicamente, el Salmo 97:10 dice, odiad la maldad, vosotros que amad al Señor. Si quieren ser como Dios, ustedes odian la maldad. Y después en el Salmo 119 hay varios pasajes ahí que expresan esto. Versículo 104, el salmista dice, de tus mandamientos, yo amo tu ley, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Versículo 113, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Versículo 128, por eso estimé rectos todos tus mandamientos y aborrecí todo camino de mentira. Versículo 168, he amado tu ley y aborrecido todas las mentiras. Entre más perfecto es su amor, más perfecto es su odio. Usted odia cualquier cosa que se opone a o amenaza o daña el objeto del amor. Entonces, el amor perfecto de Dios hacia todo lo que es santo y justo y bueno significa que Dios también, de manera perfecta, odia todo lo que no es santo, lo que es injusto y lo que es malo. Pero este es un cimiento establecido para entender la relación de la iglesia con el mundo. Ahora, usted recordará en Proverbios, y como dije, quiero ver muchas escrituras esta mañana, en Proverbios capítulo 6, palabras conocidas que todos conocemos y hemos leído muchas veces. Pero permítame recordarle estas palabras, versículo 16 de Proverbios 6, 6 cosas aborrece Jehová. Solo el comentario a pie de página. Usted no oye mucho del odio de Dios, ¿verdad? El odio de Dios. Pero hay 6 cosas que aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la cual es una expresión de soberbia, la lengua mentirosa, las manos que derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esas son intenciones malas y expresiones malas y acciones malas, y Dios las odia. En Malaquías capítulo 2 dice que Dios odia el divorcio. En Isaías 61:8 dice que Dios odia la impiedad. Jeremías 44 dice que Dios odia la idolatría. En Amós 4:21 Dios odia la hipocresía. Y usted encuentra en la escritura un número, varios lugares culminando en Apocalipsis, que dice que Dios odia la religión falsa. Este es el cimiento para entender cómo nosotros como la iglesia nos relacionamos con el mundo. Dios ama a los suyos. Dios ama todo lo que es santo, justo y bueno, lo cual es la descripción de su palabra por parte del apóstol Pablo. Pero Dios odia cualquier cosa que se opone a eso. Y habiendo pasado a 1 Juan 4, quiero que regrese al capítulo 2, 1 de Juan 2. Versículo 15, no amáis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Observe la exclusividad
mutua de esa afirmación. Si usted ama al mundo, el amor del Padre no está en usted. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El contraste es fuerte, hay exclusividad aquí. Usted no puede amar a Dios y amar al mundo. Todo lo que hay en el mundo es malo y el mundo se dirige a la destrucción. Pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. El contraste es obvio. 5 veces en esos 3 versículos, 15, 16 y 17, el mundo es mencionado. ¿Qué significa? La palabra griega es cosmos y es la palabra opuesta a caos. Caos simplemente significa eso, caos, desorden. Cosmos significa orden. Es un sistema. Y la Biblia habla del mundo básicamente en 3 dimensiones. Está el mundo físico, el mundo creado. Y el mundo creado obviamente es la obra de Dios y entonces respetamos la creación. Los cielos declaran la gloria de Dios, sabemos eso. Salmo 19, muchos otros salmos. Entonces el mundo físico es algo que podemos amar y valorar y admirar. Como la creación de Dios, aunque es marcada por el pecado, todavía su creación se manifiesta en su gloria y majestad. El segundo uso de la palabra mundo es para la humanidad, como Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. No está hablando del mundo material, Él está hablando del mundo inmaterial, Él está hablando de la gente. Y necesitamos amar a la gente, así como Dios ama a la gente. Pero la manera en la que Juan usa la palabra aquí en los versículos 15, 16 y 17 no es el mundo físico ni es el mundo humano, es el mundo, el sistema de maldad del mundo, es la estructura del sistema malo que domina la vida humana. Efesios 2, 1 al 3 lo describe de esta manera. El curso de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. La dirección, la estructura, la complejidad de este mundo está bajo el control del espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que es el príncipe de la potestad del aire es Satanás. Satanás está a cargo del sistema complejo de maldad que domina el mundo caído. Y Efesios 2 dice que la gente en ese sistema es impulsada por los deseos de la carne, de la mente, y no solo son hijos de desobediencia, sino que son hijos de ira. Este es el mundo entero visto en su naturaleza mala dirigiéndose hacia el juicio final. Ese es el mundo que odiamos. Amamos la creación, amamos a la gente, odiamos el sistema malo. Ese simplemente es un punto definido de comienzo. ¿Por qué odiamos el mundo? En primer lugar, por lo que es. ¿Qué es? Está lleno de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y no proviene del Padre. Lo odiamos debido a lo que es. Es el enemigo de Dios, es el enemigo de Cristo, es el enemigo de la Escritura, es el enemigo de la verdad, es el enemigo del Evangelio, es el enemigo de la salvación, es el enemigo de la santificación, todo eso. También odiamos el mundo no solo por lo que es, sino debido a quién somos nosotros. Le pertenecemos al Padre. Si usted regresa al versículo 12. En el versículo 12, Juan nos dice que somos hijos de Dios. El hecho de que somos hijos se divide en 3 categorías. Algunos de nosotros somos padres espirituales que hemos conocido a aquel que es desde el principio. Algunos de nosotros somos jóvenes espirituales que hemos vencido al maligno y algunos de nosotros todavía somos niños espirituales, pero todos conocemos al Padre. ¿Qué significa ser un niño espiritual? Usted conoce al Padre, usted no conoce mucho más que quizás lo elemental, está conectado a Dios,
usted lo conoce a Él, usted se vuelve un joven espiritual cuando usted conoce la doctrina sana y mediante el conocimiento de la doctrina sana usted vence al maligno porque el maligno opera en la doctrina falsa. Pero usted incluso quiere ir más allá de eso para ser un padre espiritual. Eso no es solo conocer a Dios, sino conocer al Dios que está siendo revelado en la doctrina. Entonces hay niveles de crecimiento espiritual, pero en todo caso, todos de manera categórica somos descritos como los hijos del Padre. Y entonces no tenemos parte en el mundo. Esa es la razón por la que nos dice que si usted ama al mundo, el amor del Padre no está en usted. Si usted ama al Padre, usted no puede amar el complejo de maldad. Entonces, odiamos al mundo por lo que es, por quienes somos. Odiamos al mundo, en tercer lugar, por lo que hace. Domina a la gente al incitarlos a pecar. Todo lo que hay en el mundo no es del Padre. Simplemente es un complejo de tentación dirigido a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y después, finalmente, odiamos al mundo por la dirección a la que va. Versículo 17, y el mundo pasa, y sus deseos, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La razón por la que quería comenzar en 1 Juan, simplemente como una introducción, es que usted entiende el hecho de que el reino de Dios y el mundo son absolutamente, se excluyen de manera mutua, absoluta. Oiga las palabras de nuestro Señor en Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. De nuevo, la exclusividad mutua. Usted no puede tener el reino de Dios y al mundo en ninguna alianza, porque son antitéticos el uno del otro. Ahora, esto se manifiesta de una manera muy conocida, en un incidente muy conocido entre Jesús y Pedro. Así que pase a Mateo 16. Mateo 16. Y usted conoce muy bien esto. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué están oyendo? ¿Qué es lo que la multitud les dice? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La sorprendente confesión de Pedro absolutamente era la verdad. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El Dios viviente porque los demás dioses están muertos, ni siquiera existen. El único Dios vivo y verdadero. La teología propia de Pedro era correcta, la cristología de Pedro era correcta, él dijo la verdad. En el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú simplemente recibiste la revelación divina, hablaste la verdad de Dios del cielo. Ese es el punto alto de la vida de Pedro. Y la vida de Pedro tenía sus puntos altos y bajos, ¿verdad? Tuvo sus puntos extremos y sus puntos altos extremos, sus puntos bajos extremos, y este es probablemente el punto alto extremo más alto de todos. Pedro fue usado por Dios para hablar revelación divina y la verdad acerca del Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! Carne y sangre no te reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos. El punto alto de su vida. Pero siga leyendo. Versículo 18. Nuestro Señor declara que, en base a la confesión que Pedro había hecho, él iba a edificar su iglesia y que su iglesia
tendría las llaves del reino del cielo, porque el Evangelio es la llave que abre el reino del cielo. Después Él les advirtió que no a nadie dijesen que Él era el Mesías. El tiempo no era el correcto, el tiempo de Dios todavía era en el futuro para hacer esa declaración. Entonces, este es el punto alto. Después, en el versículo 21, leemos esto. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Usted tiene que tratar de imaginar qué shock fue esto, porque ellos acaban de oír del cielo que Jesús es el Hijo del Dios viviente, del Mesías esperado por mucho tiempo. Y la expectativa sería que el Mesías ha venido y ciertamente usted cooperaría con todos los líderes religiosos. Usted querría que el Mesías tuviera acceso a la comunidad religiosa a su nivel más amplio y más alto. Entonces los discípulos supondrían que de alguna manera el Señor va a hacer una alianza con el liderazgo de Israel, el liderazgo religioso de Israel, y se iba a volver prominente entre ellos, iba a adoptar su lugar prominente en el templo y en la religión de Israel, y después liberarlos de todos sus enemigos y establecer su reino prometido glorioso, como los profetas habían dicho. Pero no. Jesús dice, su relación con los líderes religiosos de Israel, ancianos, sacerdotes y escribas, es tan antitética, es tan hostil, que ellos van a matarlo. Entonces, desde el principio mismo, es claro que no hay nada en el elemento más religioso de la sociedad humana que necesariamente añada algo a los propósitos de Dios para su reino. No puedo imaginar que si se contara la historia de algún evangelista que se apareció en Jerusalén en ese tiempo, que él no querría la cooperación de todos los líderes religiosos. Eso es de manera típica lo que los evangelistas a lo largo de la historia han querido hacer en la época moderna. Pero desde el comienzo mismo, tan pronto como Jesús ha declarado que Él es el Mesías, Él declara inmediatamente que la institución religiosa lo va a matar. Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Este es Pedro pasando de su punto alto de su vida al punto más torpe de su vida en unos cuantos versículos. Y ahora él está mandando al Señor, acaba de declarar que Jesús es el Hijo del Dios viviente, el Mesías, y ahora Él le va a decir lo que Él tiene que hacer. Entonces Él comienza a reconvenirle, a reprenderle. Y mientras que le reconvenía, Él dijo esto: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Él, volviéndose, dijo a Pedro, le dijo: quítate de delante de mí. ¿Cuál es la siguiente palabra? Satanás. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo vas de hablar en nombre de Dios para hablar en nombre de Satanás en 5 versículos? Quítate de delante de mí, Satanás. Él acaba de decir: vuestro Padre que está en los cielos te ha revelado esto. Estabas hablando en nombre de Dios y ahora estás hablando en nombre de Satanás. ¿Por qué le dijo eso a él? Porque Pedro quería el éxito del reino mesiánico sin el sufrimiento necesario. Pedro estaba contento por hacer algún tipo de estrategia, algún tipo de alianza con los líderes religiosos, que no necesariamente significa que no necesariamente, y de tal manera que Jesús no fuera matado. Pero Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Y aquí está el problema.
me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tú cruzaste del reino de Dios al reino de este mundo. Quítate de delante de mí, Satanás. Lenguaje muy fuerte. Hupage. Es una reprensión fuerte, intensa, feroz. La misma palabra que Jesús usó cuando Él despidió a Satanás en su tentación en Mateo 4:10. La tentación es adquirir la corona mediante alguna alianza con las tinieblas. Has adoptado la causa de Satanás. Estás en sociedad con el diablo. Eres un escándalo, eres una piedra de tropiezo. Has pasado de ser una roca a volverte una piedra de tropiezo en tan solo unos momentos. Y eso es verdad de cualquier persona que cruza la línea para hacer nulo el sufrimiento necesario, el sufrimiento esperado en el establecimiento del Evangelio y la Iglesia y el reino. No estás poniendo la mira o la mente en los intereses de Dios. Mismo verbo de Colosenses 3, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esta es la peor reprensión que podemos imaginar. Para un discípulo amoroso como Pedro, que simplemente quiere ayudar a Jesús al hacer nulo el sufrimiento, sus intenciones pudieron haber sido nobles, pero el camino del diablo es tratar de hacer que los cristianos piensen que el reino de la luz puede avanzar mediante evitar el sufrimiento, que el reino de la luz puede avanzar al hacer concesiones o encontrar concesiones con el reino oscuro. Y el pecado de Pedro ha sido repetido incesantemente a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Los cristianos han estado tratando de ayudar a Jesús al extender el reino, al hacer un pacto con el diablo. Todo esfuerzo por extender el reino mediante estrategias mundanas simplemente es otro del mismo pecado como Pedro cometió. En palabras muy poderosas, el apóstol Pablo muestra la distinción en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Él dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Él entiende que el Evangelio va a lograr los propósitos de Dios sin ninguna alianza con el mundo. Manifiesta por medio de nosotros en todo lugar, el olor de su conocimiento. Somos olor grato de Cristo para Dios en los que se salvan y en los que se pierden. Y después dice esto, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Entiende esto, que predicar el Evangelio es para aquellos que creen un aroma de vida para vida y para aquellos que no creen es un olor de muerte para muerte y de manera necesaria. No hay manera de mitigar eso. Perdemos nuestras vidas por el Evangelio y después al final ganamos. Perdemos nuestras vidas por el Evangelio y después al final ganamos. No ganamos ahora. Las buenas intenciones, incluso amor por Cristo, esfuerzos por extender el reino mediante promoción política, mediante pragmatismo, mediante cambio social, mediante un evangelio superficial, mediante entretenimiento, mediante manipulación emocional, mediante la aceptación del pecado, es cruzar y entrar al reino de las tinieblas y hacer una alianza. El camino de nuestro Señor es quedarse del lado del reino de la luz y entender que ellos van a rechazarlo a usted. Jesús dijo, me aborrecieron a mí porque les dije que eran pecaminosos. Juan 7.
Si usted quiere que ellos lo quieran a usted, porque usted piensa que esa es una mejor manera de alcanzarlos, entonces usted no le dice a la gente que es pecaminosa. Esa alianza con el diablo es bastante común. Pero nuestro Señor sabía que el reino de la luz avanza sobre la verdad y solo la verdad, sin alianza alguna con el reino de las tinieblas, y el sufrimiento es inevitable. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. El reino de la luz no necesita ayuda de las tinieblas. El mundo en su corrupción va camino a la destrucción. No lo cortejamos, no tomamos sus estrategias, no adoptamos sus ideas, sino que más bien advertimos al mundo del juicio. Me temo que los evangélicos se han vuelto como Pedro, ofreciendo un mejor camino que la proclamación valiente, compasiva del evangelio que ofende al pecador, aterra al pecador. En lugar de eso, han tratado de encontrar una manera popular de aceptación para evitar la hostilidad, para evitar el rechazo y para evitar la persecución. Los apóstoles voltearon de cabeza al mundo sin ayuda del mundo. Ninguna acción social, ninguna alianza, ninguna estrategia cooperativa. El reino malo de las tinieblas odia todo lo que Dios ama y ama todo lo que Dios odia. No es amigo de la luz. Nuestros gobernantes malos están dominados por las mentiras, la inmoralidad, el engaño. Adoran a la criatura antes que al Creador. No se quieren someter a la verdad, están bajo juicio. Son descritos en Romanos 1 como caracterizados por una mente reprobada. Los impíos, los gobernantes impíos, todos ellos a lo largo de la historia son un adelanto de el anticristo final. Dios, verdad, Cristo, Satanás, las mentiras y las tinieblas no hacen una buena alianza. Entonces, lo que quiero enfatizarles es esto. Una perspectiva, una cosmovisión bíblica, por definición, de manera necesaria, se opone al mundo. Hay tantas maneras de señalarles esto. Voy a tener que editarme conforme avanzo un poquito. Pero escucha a Pablo, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 5. Porque esto sabéis con certeza, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esta es la gente no regenerada. ¿No tienen parte en el reino de Dios? Por lo tanto, nadie os engañe con palabras vacías, porque debido a estas cosas, la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia viene. Aquí estamos de nuevo haciendo un eco de lo que dijo de regreso en el capítulo 2, como lo señalé antes. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz en toda bondad, justicia y verdad. La separación es clara. Ahora, todo eso es solo para que en cierta manera establezcamos el cimiento para un texto de la Escritura que quiero que veamos. Es 2 Corintios capítulo 6. Y vamos a ver esta parte definitiva de la Escritura. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Permítame leer el texto hasta el capítulo 7, versículo 1.
Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El contraste aquí es profundo. Usted tiene un reino de justicia, un reino de la luz, un reino de Cristo, un reino de los creyentes y el reino de Dios. Después tiene usted en oposición a eso injusticia, tinieblas, Satanás, que es Belial, los incrédulos y los ídolos. No hay posibilidad de que esos dos trabajen juntos en ningún tipo de sociedad, en ningún tipo de ministerio, de alianza de ministerio o comunión, ningún tipo de causa en común. Entonces, simplemente comencemos en el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No significa que usted debería divorciarse si usted está casado con un cónyuge creyente. Si ha venido a Cristo, 1 Corintios 7 dice que si un cónyuge incrédulo quiere quedarse, quédese casado. No significa aislamiento, y quiero que quede eso claro. Entonces, las palabras de nuestro Señor hablan de eso en Juan capítulo 17, y ustedes conocen esas palabras, pero permítanme recordárselas. Juan capítulo 17, versículo 15. Este es Jesús orando al Padre. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Entonces, no es aislamiento. Guárdalos del maligno. Ellos no son del mundo, así como yo no soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así como me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. No los quiero afuera del mundo, los quiero dentro del mundo. Mándalos al mundo, Padre, pero santifícalos por tu verdad. Entonces no estamos hablando de aislamiento. Pablo incluso le dice a los corintios, no quiero que se separen de los pecadores, quiero que se separen de aquellos que dicen que son creyentes, pero son categorizados por los mismos pecados. No os unáis en yugo desigual. Yugo desigual. Ahora, esa prohibición, por cierto, de nuevo, de 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, es tomada de Deuteronomio 22:10. Deuteronomio 22:10 presenta una prohibición, y aquí está, no ararás con buey y con asno juntamente. Usted tiene suficiente entendimiento agricultural para entender que usted no puede jalar el arado con un buey y un asno, dos criaturas totalmente diferentes. Y esa es la ilustración que es tomada del Antiguo Testamento para mostrar que la naturaleza ridícula en cualquier alianza entre un creyente y un incrédulo, en cualquier causa en común. En la profecía de Jeremías, y voy a cubrir muchas de estas escrituras, pero hay algunas que voy a tratar de dejar afuera porque es difícil, porque son pertinentes. Pero en Jeremías capítulo 2, versículo 5, leemos esto. Así dice Jehová, qué injusticia hallaron vuestros padres en mí y se alejaron de mí. ¿Por qué se fueron? Todo era... Ellos no dijeron, ¿dónde está el Señor que nos sacó de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón? Yo los metí a la tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, hicisteis abominable mi heredad.
Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé contra vosotros, declara Jehová vuestro Dios, y contra vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos, porque vayan a las tierras de Kedar y vean de cerca si se ha hecho algo así. ¿Alguna nación ha cambiado dioses cuando no eran dioses? Pero mi pueblo ha cambiado su gloria por aquello que no aprovecha. En otras palabras, ustedes cambiaron del Dios vive verdadero a un ídolo. Sorprendeos, cielos, sacudíos, estén muy desolados. Esto causó una reacción por parte del cielo, porque mi pueblo ha cometido dos males. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ir de Dios a un ídolo. Usted no puede unir a Dios al sistema del mundo en ningún asunto espiritual. Satanás siempre quiere destruir la obra de Dios. Satanás busca unir a la iglesia. Sabemos eso, nuestro Señor dijo eso. Un enemigo iba a sembrar cizaña, ¿verdad?, en la tierra, en el campo de el trigo, y el enemigo es Satanás. Satanás quiere unirse a la iglesia, eso es cierto. Satanás quiere unirse a la iglesia, y Satanás también quiere seducir a la iglesia para que se una al mundo. Vemos eso en las cartas a las iglesias, en Apocalipsis 2 y 3. Satanás quiere unirse a la iglesia, entonces tenemos que enfrentar el hecho de que la iglesia está constituida de creyentes e incrédulos. Eso no es sorpresa. Yo sé que a veces la gente me hace la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es que la iglesia es como es? ¿No es más bien vergonzoso para Dios tener una confusión así en el cristianismo y la gente ni siquiera sabe lo que un cristiano verdadero es? Esto no es una sorpresa. Esto está dentro del marco de la intención de Dios, porque es Jesús quien dijo en Mateo 7, muchos me dirán, Señor, Señor, hice esto, hice aquello, y yo les diré, apartados de mí, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y Mateo 13, él dio todas esas parábolas acerca del reino mezclado externamente. Entonces, Satanás quiere unirse a la iglesia. Satanás quiere que la iglesia se una al mundo. Esa es su estrategia. Actualmente, la iglesia literalmente ha sido aspirada al mundo de la teoría de raza crítica. Todos sabemos eso. La justicia social, feminismo, homosexualidad, el racismo, todas estas cosas, toda esta venganza colectiva, enojo, no tienen nada que ver con nosotros. En Efesios 4 se nos dice que despojemos, desechemos todo enojo, toda ira, toda venganza, todo clamor, todas malas palabras, y seamos tiernos de corazón, perdonándonos unos a otros, como Dios en Cristo os ha perdonado a vosotros. El reino de las tinieblas no tiene ninguna función que jugar en la amargura, no tiene una función que jugar en el racismo, en la venganza, la filosofía sin gracia de interseccionalidad, el movimiento Me Too, feminismo, que fue originado por la filosofía por causa de la venganza y el dinero. Usted no puede tener al mundo el cual odia a Dios, odia a Cristo, odia el Evangelio, odia la familia, odia la pureza moral. Usted no puede adoptar su causa, la causa de ellos. Asociarse con el mundo en un esfuerzo por aplacar su sentido de revancha en contra
de la historia es oír del cielo: quítate delante de mí, Satanás. Unirse en causa común con el mundo para hacer cualquier cosa que extienda el reino es necedad pura. Entonces, lo que estoy diciendo es que una cosmovisión bíblica es necesariamente exclusiva en su separación del mundo. Ahora, Pablo va a probar este punto para nosotros al ver al pasado, presente y el futuro. Regresemos al texto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Muy bien. No se una en yugo desigual con los incrédulos. Y eso es tomado, le dije, eso es tomado de Deuteronomio 22:10. El buey y el asno. Y esa analogía del Antiguo Testamento nos recuerda de las prohibiciones del Antiguo Testamento con respecto a Israel y las naciones que los rodeaban. Entonces, veamos el pasado. Usando ese pasaje de Deuteronomio, cierta manera es un gatillo para regresar al pasado. Escuchen la instrucción que Dios le dio a Israel y vamos a regresar al capítulo 23 de Éxodo en el tiempo que se dio la ley. Éxodo 23 y versículo 31. Este es Dios diciéndole a su pueblo lo que Él espera en términos de relaciones con las naciones que los rodeaban. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. Ahora, eso es tan exclusivo como usted puede ser. Van a entrar a la tierra y les voy a entregar a esas personas y van a expulsar a esas personas. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí. La separación era esencial. Ellos van a hacerte pecar contra mí. En el capítulo, hay varios lugares que podríamos ver, pero estoy pensando en el capítulo 34, versículo 12, guardaos que no hagáis alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sea tropezadero en medio de ti. Derribaréis más bien sus imágenes, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no haráis alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijos para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No pueden hacer eso. No hagan alianza, no hagan pacto. Va a causar que ustedes pequen. En Deuteronomio capítulo 7, palabras conocidas conforme abre ese capítulo, cuando Jehová vuestro Dios, esto es cuando estaban a la orilla de la tierra, cuando Jehová vuestro Dios te haga introducción en la tierra en la cual entras para tomarla y ha echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Sorprendente. La presencia de esas naciones idólatras amenazaba la existencia misma de Israel. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Además, no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo.
porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ustedes son únicos. No puede haber ninguna alianza en absoluto con el mundo. Ninguna. Y Dios ayudó a Israel con su dieta, con su ropa, con su calendario. Él no necesitaba la ayuda de la cultura para extender el reino. Ese es el pasado. Regresando a 2 Corintios 6, veamos el presente. En el versículo 14, hablando en tiempo presente, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Simplemente se excluyen mutuamente. 5 comparaciones aquí. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Eso ve la conducta. La conducta es distinta. ¿Qué compañerismo? Metaxe. Solo aparece aquí, por cierto, una palabra relacionada aquí, usada para describir el negocio de pesca de Pedro, de regreso en Lucas 5. ¿Qué alianza, qué hacemos cuando nos vemos tentados a tener algo que ver con el mundo? Una sociedad con el mundo. Usted nunca puede tener compañerismo entre la justicia y la injusticia. De hecho, simplemente pensando en 1 de Juan por un minuto, esto es realmente poderoso. 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque la simiente de Dios permanece en él. Por esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica justicia, el que no hace justicia no es de Dios, ni el que ama a su hermano. Usted no puede tener una sociedad en común entre los hijos de Satanás y los hijos de Dios, entre los justos y los injustos. No me importa cuál sea la causa, esa sociedad es imposible. La segunda comparación, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué coinonía? Ahora vamos de la conducta a la naturaleza o la esencia, esto es interno. La luz es una metáfora para la verdad y la virtud, las tinieblas son una metáfora para el engaño y el pecado. Usted no puede unir a los hijos de luz y a los hijos de las tinieblas. Tiene una conducta diferente y eso es porque tienen una esencia diferente. En el versículo 15 él añade una tercera comparación. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Esa es una afirmación fuerte, por cierto. Belial es un nombre antiguo para Satanás, usado 12 veces en el Antiguo Testamento. Esencialmente significa impío, tiene tonos que no tiene valor. Es impensable que Satanás, impío, sin valor, esté asociado con Cristo en alguna sociedad. No tiene concordia, una palabra hermosa en el griego, symphonèsis, sinfonía. Usted no puede tener una sinfonía entre los hijos del diablo y los hijos de Satanás. Así es como el Señor quiere que operemos en el mundo. Pero asegurándonos que conforme trabajamos en el mundo,
Estamos reconociendo la incompatibilidad absoluta de alguna alianza con el enemigo. No me importa si es político, no me importa si son causas morales. ¿Qué tiene un creyente en común con un incrédulo? Somos tan diferentes. Vivimos por fe, somos creyentes. Ellos viven por la vista. Nuestra confianza está en Dios, la confianza de ellos en sí mismos. Nuestra conducta es diferente. Nuestra esencia es diferente. Nuestra naturaleza es diferente. Nuestra fe es colocada en el Señor. Y eso es distinto del mundo. Confiamos en Dios, ellos confían en la carne. No confiamos en la política, no confiamos en el poder, confiamos en la predicación y la verdad. Y después en el versículo 16 se le añade, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios. Esta es una afirmación muy dramática también. Esto nos recuerda judíos que estaban familiarizados con el Antiguo Testamento en el 8º capítulo de Ezequiel. En el 8º capítulo de Ezequiel usted tiene una de las ilustraciones más vívidas del declive del pueblo de Israel. Usted puede seguirlo ahí si está en Ezequiel, en el versículo 4. Esta es una visión de abominaciones en Jerusalén. Y esto es lo que Ezequiel ve en la visión, versículo 4. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Esta es una visión del templo, Y en la entrada al templo, en la visión, Ezequiel ve un ídolo. Y me dijo entonces, el Señor le dijo, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Me están despidiendo. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Hay un ídolo en la entrada del frente. Y me llevó a la entrada del atrio. Y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Me dijo, luego entra y ve las maldadas abominaciones que estos hacen aquí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Ídolos adentro del patio del templo. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y se vio una nube espesa de incienso. Esto es algún tipo de adoración falsa. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová nos ha abandonado la tierra? Aquí no sabemos qué cosas están siendo representadas adentro del templo de manera secreta. Y dice en el versículo 13, me dijo después, vuélvete, aún verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí, sentadas endechando a Tamuz. Idolatría por toda la casa de Dios. Lo cual es de donde esta frase es tomada. ¿Qué concordia tiene? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios. La palabra templo aquí es naos en el griego y se refiere al lugar santísimo, el lugar interior de la presencia de Dios que era simbolizada por el arca del pacto. Somos el templo de Dios. Somos la morada del Espíritu Santo. Sabemos eso a partir de 1 Corintios. Juan 14, 20. Jesús dijo, yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Somos el templo de Dios. No tenemos alianza con los ídolos.
no tenemos alianza. Todo acerca del reino es distinto. Todo acerca del reino es exclusivo. No podemos unirnos a los incrédulos, no podemos unirnos con los injustos, aquellos que están en las tinieblas, con Satanás. No hay una causa en común. El reino de Dios no avanza con la ayuda de las tinieblas. Hay una nota más final aquí, y esa es una mirada al futuro. Y esto es poderoso. De regreso al versículo 16. Vimos el pasado del versículo 14 cuando vimos de regreso a Deuteronomio 22 y vimos la separación, los textos de separación de que Israel tenía que mantener en el pasado. Vimos el presente, en los verbos del tiempo presente, en esos cinco comparaciones. Y ahora vemos el futuro. Versículo 16. Retómelo en la cita y en el versículo 16. Habitaré y andaré entre ellos. Y habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Solo quiero detenerme ahí. ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando esto? Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y abajo, en el versículo 17, Pablo añade, y yo recibiré, hablando en nombre de Dios, versículo 18, y seré para vosotros por Padre. Yo seré o recibiré. 4 verbos en tiempo futuro. Habitaré, seré, habitaré. Esto es propósito soberano para el futuro. Propósito soberano para el futuro. ¿Cómo sabe usted que es un futuro? Ve el capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, estas son promesas. Dios está diciendo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿De qué está hablando esto? Está hablando del reino futuro. Esto no es un llamado a salvación, está hablando del reino futuro. Son promesas. Jeremías 24. Porque yo colocaré mis ojos para bien, y yo los traeré de regreso a esta tierra, y los voy a edificar, y voy a plantarlos, y les daré un corazón para conocerme, porque yo soy Jehová, y se me serán por pueblo, y seré su Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Esa es una promesa de salvación futura para Israel. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Otra vez, promesa de salvación futura de Israel, Ezequiel 37. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos se me serán por pueblo. Todas esas son simplemente y de manera exacta lo que está siendo dicho en este pasaje. Es la promesa del reino terrenal, la promesa del reinado milenial de Cristo, la promesa de la regeneración, como es llamada en Mateo, o el tiempo de refrigerio, como en Hechos, o los tiempos de restitución, como en el libro de los Hechos, o el día de Cristo, el tiempo cuando Cristo regresa, Apocalipsis 19 y 20, en donde Él establece su reino terrenal. Entonces, escuche. Tenemos esta historia ya escrita. Dios va a establecer su reino en el mundo, ¿verdad? Cristo va a reinar. Entonces, ¿cuál es el punto de hacer alianzas con las tinieblas? Él no necesita la ayuda. Él no necesita la asistencia. Todos esos yo haré. Unas veces usted oye a la gente decir, bueno, ¿crees que Dios va a salvar a Israel en el futuro? ¿Qué?
¿Cuántas veces tiene que decir Él eso? ¿Cree que Cristo va a regresar y establecer su reino? Él dijo que lo iba a hacer. Y Él lo dijo una y otra y otra y otra vez. Y Dios es un Dios que guarda su palabra. El Rey está por venir. Amén. No necesitamos ayudarle al hacer alianzas con el mundo. Necesitamos amar la creación porque refleja la creación, la gloria de Dios. Necesitamos amar a la gente porque necesitan el Evangelio, pero odiamos el complejo de maldad del mundo, pero no necesitamos su ayuda ni académica, ni políticamente, ni a nivel moral. Esas alianzas no tienen ninguna función en la extensión del reino. Isaías habla de adoración global, adoración mundial de Dios como Rey. Todas las naciones se van a doblar su rodilla ante Yahweh. Justicia perfecta, equidad perfecta, rectitud y verdad perfecta, paz perfecta, tranquilidad, no guerra, bendición económica, reinado abundante, seguridad, no guerra. Ese es el reino seguido después por los reyes, los cielos nuevos y la tierra nueva. Me encanta Zacarías, donde dice: el Señor será el Rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único y su nombre, el único. Y su nombre será, según los siguientes versículos, santidad. Entonces, ¿cuál es el punto de rearreglar las sillas que están sobre el Titanic, la cubierta del Titanic? El mundo está hundiéndose. Está hundiéndose. He oído frecuentemente en los últimos años que la Iglesia tiene un mandato urbano de redimir a las ciudades. Es muy popular. Estamos involucrados en causas sociales. Sí debemos amar a la gente, sí debemos ser amables, sí debemos ser compasivos. Pero, ¿qué es el mandato urbano? ¿Cuál es el mensaje que debemos tener para las ciudades? Permítame decirle cuál es. Está en Mateo 11. Aquí está Mateo 11:20. Hablando de Jesús. Después comenzó a reconvenir a las ciudades. ¿Oyó eso? Entonces comenzó a reconvenir o a denunciar a las ciudades en las cuales se había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Ese es el mandato urbano. Dígale, si no se han arrepentido, que van a estar bajo juicio. Ese es el mensaje. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En serio, Sodoma fue destruida debido a la homosexualidad. ¿Quieres decir que va a ser un juicio peor en contra de Cincinnati, Ohio, de lo que fue sobre Sodoma? Sí, ¿por qué? Porque Cincinnati, Ohio, ha oído el Evangelio. El mandato urbano es con amor y compasión proclamar el Evangelio. Ese es el mandato. Entonces, debido a lo que Dios le ha dicho a su pueblo en el pasado, la separación para Israel, lo que Dios está diciendo en el presente, en esas 5 comparaciones, y debido al plan futuro de Dios. Así que, por lo cual, versículo 17, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. El reino de Dios, Pablo dice en Romanos, me encanta esto, justicia,
paz y gozo en el Espíritu Santo. Somos extranjeros y advenedizos en el mundo, ¿no es cierto? Somos como la nación de Israel, estamos aislados. Y la gran advertencia de Dios para ese pueblo no era que se permitieran el ser amalgamados. Y un día el Señor va a establecer su reino. Y Él va a darnos la bienvenida. Y Él va, en el sentido más completo, nuestro Padre, y vamos a ser hijos e hijas. Aquí es hacia donde se dirige la historia. El mundo no lo puede cambiar. El mundo no puede ayudarle. Solo es posible una respuesta para todo esto. Versículo 1 del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ahora Él nos está hablando, ¿no es cierto? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es plural. Amados, tenemos, hablando a la iglesia, limpiémonos de toda contaminación, suciedad realmente, molusmos. Y eso siempre se refiere a una alianza impía con el reino de Satanás, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, esperando la perfección del reino que en últimas llega a su clímax en el regreso de Cristo. No necesitamos alianzas con Satanás. Él no nos ayuda a extender el mundo para llevarlo a un mejor estado, ni puede ayudarnos a extender la luz. Nuestro llamado es claro. Llamar a los hombres para que salgan de las tinieblas. Advertirles de juicio para que vengan. Y decirles lo que dice en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Voy a dejar que Pedro se despida. Por tanto, amados, sabiéndolo de antemano, tened cuidado para que no seáis arrastrados por el error de los insensatos y caed de vuestra firmeza, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos. Padre nuestro, a través de la palabra preciada nos has llevado hasta el cielo. Te hemos oído el mensaje. Desde el comienzo, desde las Sagradas Escrituras hasta el final. Te agradecemos porque tú siempre permaneces fiel a tu pueblo. Y lo único que pides de nosotros es obediencia, amor, servicio, adoración y evangelismo. Y tú vas a edificar tu reino, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Pero el camino siempre es igual. Es la cruz antes de la corona. No ganamos aquí. Quizás podría parecer que estamos perdiendo aquí. La iglesia verdadera, la iglesia fiel, la iglesia separada, podría parecer pequeña, incluso débil. Y podría
ser menospreciada, incluso podría ser objeto de condena, como fuera de estar alejada de la realidad, no sofisticada, irrelevante. Pero sabemos que es la pureza de esa separación lo que protege a la iglesia y mantiene su identidad pura y su mensaje puro. Entonces, Señor, que tengamos por tu bondad una restauración de una cosmovisión bíblica, que amemos a la gente, que lloremos por la pérdida, por los perdidos como Jesús lloró, que odiemos el sistema y lo confrontemos para denunciarlo, incluso para aterrar a la gente que está atrapada en él, sabiendo que el terror por el pecado y el juicio es el primer paso en la dirección de buscar la liberación. Úsanos para tu gloria. Estamos tan asombrados por ser parte de lo que estás haciendo. Y decimos con Juan, anhelamos el día cuando el Señor venga a establecer su reino, y decimos, así sea, ven Señor Jesús, sé glorificado en toda la tierra. Ayúdanos mediante tu Espíritu Santo a ser fieles, y te daremos nuestra gratitud y nuestra alabanza. Amén.